Buenas noches con todos, bienvenidos a esta nueva edición del programa La Contrapropuesta. Esta semana hemos tenido ya la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y estamos aquí para analizar varios aspectos. Esta noche nos está acompañando José Luis Valdivieso, que es experto en contratación pública. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, en el momento que nos vean nuestra audiencia. Agradecido por una edición más de este programa que es suyo, en el cual vamos a explorar temas de las normativas, casuísticas, etc. Muchas gracias, José Luis. Asimismo, nos está acompañando Ramiro Kulki. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, María. Buenas noches. El día de hoy espero que toquemos temas muy interesantes. La normativa nos ha traído, pero un baldazo de agua fría a varios. Así que espero que el día de hoy analicemos esos casitos y veamos la manera de debatirlos. Porque cada persona, cada entidad y cada oficina está, pero deseoso de saber cómo resolver esos problemas. Así es, Ramiro. Vamos a tener mucho por analizar el día de hoy. Asimismo, nos está acompañando esta noche William López, experto en contrataciones públicas. También, William, bienvenido. Muchas gracias, María. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Ramiro. Hoy hablaremos de contrataciones públicas. Después de una noche tan dura que fue al despedir la ley 30225, ahora empezaremos con la 32069 y veremos los cambios que vienen. Así es. Efectivamente, esta semana ha sido una semana donde ya inició la transición y esperamos que sea una transición efectiva para todas las entidades públicas. Y bueno, Ramiro, ¿qué aspectos puedes resaltar de la entrada en vigencia de esta nueva ley en contratación pública y cómo has visto, qué te han comentado por ahí al interior del país, las entidades donde tú asesoras? Mira, quiero empezar diciéndote que tenemos varios aspectos que podemos tratar y el día de hoy debatir. Uno de ellos es la profesionalización de todos los compradores públicos en la actualidad, porque esta norma ya te está exigiendo un nivel. Y además del nivel, también te está exigiendo ese grado de profesionalización para conocer qué tanto los profesionales logísticos de nuestro país están debidamente capacitados en esta ley 32069 y que lamentablemente no tienen las herramientas suficientes para poder dar inicio a la norma. Además, muchas entidades están esperando algunos comunicados, documentos, ya sea de la DGA, ya sea del OES, en la que nos puedan indicar cuáles van a ser los tratamientos para unas contrataciones menores a 8 ITs. Es imposible, inaudito que hasta la fecha todas las entidades estén formando su propia plantilla para hacer un requerimiento en una compra menor, una contratación menor, o que las entidades simultáneamente quieran sacar documentos de equivalencia cuando no hay formatos. Y es más, hay una estrategia de contratación en la que la norma nos dice que nos van a dar, la DGA nos va a dar los formatos necesarios para poder llevar a cabo. Si una entidad está a punto de quedar desabastecida, no nos ayuda en nada no tener esa información a la mano. Y no existe en la norma. Hoy por hoy queremos buscarla, pero no tenemos esa data. Y el principal comentario, ¿han visto los archivos del plan anual de contrataciones para decir que esa es la guía para poder aprobar de equivalencia? ¿O cuál es la estructura? Porque la resolución directoral 06, dentro de su lineamiento de alcances, te dice que no se aprueba con acto resolutivo, pero no hay ningún formato que te dé esa guía, una orientación de cómo vas a hacer la equivalencia, o al menos decir, vas a seguir usando el formato Excel que ya conocías, pero con la aplicación de la nueva norma. Han habido capacitaciones, sí, sobre estos alcances, pero las herramientas para estandarizar en las entidades, los comunicados oficiales. Correcto. Ese es uno de los problemas que nos enfrentamos hoy, mañana, esta semana, porque la información también demora en llegar. ¿Cuánto podemos ver que en las provincias llamas a una provincia, coordinas con una provincia, quieres apoyar a algún lugar? Disculpa, pero lo hablamos más tarde. Pero si yo te quiero dar el tiempo para ayudarte, pero es que no tenemos luz, no tenemos internet, ¿cómo van a ver una información si la van a lanzar en la noche un día para que al día siguiente la están aplicando? Es cierto, Ramiro. Y justo piden la profesionalización de los profesionales en contrataciones porque esperan un gran reto, ¿no? Ante todo. Pero lamentablemente no se ve el apoyo. Estamos contra reloj porque salen comunicados a más de la medianoche y estamos contra reloj y todos los especialistas y expertos estamos atentos a la información que nos pueden dar y lamentablemente
no está siendo oportuna, porque tenemos 10 días para poder acondicionar y lamentablemente estamos contra el reloj. Chicos, acotando el tema, el diario Gestión, el día ayer o antes de ayer creo que ha sido, ¿no? Ayer. Ayer ha sido, ¿no? El día 22. Bueno, claro. el día 22 para los que nos están viendo, si es que sale esto diferido, el mismo Gestión dice, ¿no? El 2% de las personas certificadas por el OCE son de nivel avanzado. Entonces se cuestiona, dice, ¿no? ¿Estarán en altura para poder llevar esos nuevos procedimientos de selección? Y bueno, acá quiero contar que nosotros nos adelantamos a esa noticia. Es más, con anticipación nosotros advertimos este tema, esta problemática, antes de que entrara la norma Preocupación. nuevamente. Sí, efectivamente. Y la mayoría de profesionales en provincia, pues, es nivel básico. Y ahora ya estamos con la nueva ley y a la par, habemos nueva norma, ¿no? Adiós OCE, hola OS. Sin embargo, todavía hay procedimientos con la norma 30225. Y ahora están en el predicamento. Llevar procedimientos con la 30225. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo la segmentación? ¿Cómo clasificamos los requerimientos? ¿Cómo hacemos las estrategias? ¿Ya actualizaron el PAC? ¡Wow! ¿Cómo va a ser ahora? Y ahora, si le llevamos esto al lado del privado, procedimientos que no se convocan, procedimientos a los cuales no postulan, a los cuales no van a ganar contratos, a los cuales van a tener que despedir gente, una mini recesión. Sí, lo sé, un poco dramático, pero es la realidad, ¿no? O sea, la contratación pública no solamente es el lado público, también es el privado. Es un conjunto, es una pareja de baile de tango, por decirlo así, siendo el Estado el mayor comprador, ¿no? Y también para el privado, ahora tenemos, bueno, recién aprobada la directiva para la actualización del RNP. Sin embargo, han habido modificaciones también para el privado, como temas financieros para los consultores de obra. Entonces, cada vez se está haciendo más complicada la norma. ¿Cómo va a ser? Yo he visto en varios grupos de contrataciones públicas que los compradores públicos están desesperados requiriendo información, ¿no? Por favor, pásame el formato de especificación técnica, pásame el formato para el término de referencia, y estamos hablando ni siquiera de los procedimientos de selección que vemos a simple vista que van a ser los más complejos. Estamos hablando formatos para las contrataciones menores, los contratos menores. Entonces, ahí como siento que se ha concentrado la preocupación en los contratos menores, en cómo yo implemento esta nueva ley en contratos menores, considerando que son en mayoría, ¿no? En las entidades públicas se compra en mayoría mediante las 8 UIT. Claro, lo que pasa es que en el contrato menor, el principal problema de las personas, de los profesionales, era el temor que el día 22 empezaban con el uso de la famosa plataforma Pladicop en contratos menores. Porque había pues una controversia o una lectura que te llevaba a entender que tú lo ibas a utilizar. Sin embargo, ese mismo día 22, 1:30 de la mañana, sale un comunicado en que te menciona que es facultativo. Y un comunicado, si no me equivoco, salió el día 23, en el que señala que tú vas a poder continuar, seguir con los procedimientos en la contratación menor conforme lo has ido llevando a cabo. Pero eso no quita que tú tengas que cumplir con lo que dice el reglamento. Correcto. Por lo tanto, tendrías que o tienes que actualizar todos tus requerimientos. Y la gente y las personas se ponen a pensar, ¿cómo voy a poner todas las cláusulas en el contrato? Cuando realmente hay cláusulas dentro de las contrataciones menores que son inaplicables, pero que ahora te lleva a hacer una lectura completa del reglamento para entender cuándo sí y cuándo no. Y es más, hay una evaluación de riesgo en una contratación menor. Así es, correcto. ¿Y cómo vas a hacer eso en una evaluación de riesgo? Direccionado o dirigido a una locación de servicio. Entonces entras en otro conflicto. Y según el módulo de Pladicop para el tema de los contratos menores, queda una duda, que la pongo en mesa, que es respecto a la certificación. De los usuarios. Y voy a ponerlo sobre la base de lo que ha dicho un amigo José. José ha mencionado que hay un 2%, pero esa tabla del 2% tiene una distribución. Correcto. Y esa distribución es un porcentaje
más o menos, dirigido al personal que trabaja en el órgano encargado de las contrataciones, que es nivel avanzado, y otro porcentaje que entiendo es minoría, no me acuerdo los números, que trabaja en las áreas usuarias. Y por lo tanto se debe entender que ese porcentaje que tiene certificado avanzado, intermedio o básico es el que va a tener, se debe entender, no digo que pueda ser así, es el que va a tener el acceso para poder desarrollar. Correcto. Entonces me queda la duda, en entidades grandes, ministerios, ¿van a tener certificación uso de los usuarios? Y esos usuarios van a tener que interactuar con la plataforma de acá a unos meses, de acuerdo, se vaya teniendo una habilitación progresiva para que el sistema funcione en unas minis etapas del procedimiento de selección o de contratación en una contratación menor. Y por último, ¿qué va a pasar con las locaciones de servicio? ¿Qué va a pasar con esas locaciones? Porque ahí sí, si lo incorporas en la plataforma, todos lo van a ver, todos lo van a consultar, todos lo van a observar. Ahorita no hay ningún comunicado que te dé una figura diferente. Hasta ahorita, literalmente, todos tenemos un respiro. Todas las entidades tienen un respiro. ¿Por qué? Porque siguen contratando en el mecanismo tradicional. Pero en un momento vamos a tener ese cambio. ¿Cómo lo va a impactar? ¿O qué comunicado nos dará la DGA o el OS para poder llevar a cabo el procedimiento? Ahora, una consulta, Ramiro, ahí, esto es un tema muy importante, ¿no? O sea, las contrataciones menores se van a publicar. O sea, el requerimiento de la contratación menor se va a publicar antes de hacer la orden. O sea, bueno, yo lo digo porque generalmente las entidades de forma interna tienen cada uno sus procedimientos, sus lineamientos, etc. Pero generalmente, pues, una compra menor no requería mucha tramitología, digámoslo de cierta forma, ¿no? Se hacía requerimiento y se sacaba la certificación y, bueno, se hacía la orden de servicio, ¿no? Para contratar locadores que, bueno, realizaban actividades, digámoslo, de una forma, actividades para el desenvolvimiento de las funciones de la entidad. Pero ahora que se va a publicar, es decir, va a haber una mini competencia, o sea, no solamente el profesional que se pensaba idóneo para hacer el servicio va a postular, sino también a nivel nacional, ¿no? Sí, ahí justo quiero hacer una acotación. A ver, yo he venido analizando este tema de las contrataciones menores y justo en algún momento conversábamos, ¿no? Conversábamos con Ramiro y Ramiro justo puntualiza un tema, las cláusulas obligatorias en los contratos menores y que en algunos aspectos, bueno, en realidad en las compras menores no se va a aplicar la cláusula de garantías, por ejemplo, por la excepcionalidad. Hay una excepcionalidad directa para por la excepcionalidad que es el monto. De la ¿no? cantidad de UITs, Así evidentemente estamos hablando de 8 sobre, me parece, 50. Así Y es por eso que ya no se aplicaría. Ya no se aplicaría. Entonces, sin embargo, es una cláusula obligatoria que debe estar en el requerimiento y en el contrato, ¿no? Indicándose no se aplica, ¿no? No se aplica o no corresponde. Por ese lado, genial, ya. Por ahí ya tenemos un poco ya cerrado ese tema de las cláusulas. Sin embargo, el otro punto que ha tocado Ramiro es el tema de los usuarios, ¿no? Las áreas usuarias que deben, según el manual de usuario de contratos menores, deben estar certificados, ¿no? O sea, habla de la certificación obligatoria, ¿no? Certificación para registrar sus requerimientos en la Pladicot. Entonces, nos preocupamos porque las áreas usuarias están preguntándose, ¿voy a contratar personal que esté certificado o no va a ser necesario? Porque recuerda también que ahí no se entiende mucho esa figura. ¿Por qué? Porque recuerda que la misma norma prevé que la parte técnica la va a desarrollar el área usuaria y la parte normativa, que es función de logística, en este caso de la DEC, la DEC la puede cuestionar y mejorar el requerimiento en esos aspectos bajo la no objeción del área usuaria. Con la nueva norma va a haber más interacción entre el usuario y lo que pasa es que si tú vas al tema del certificado como tal, y creo que aquí los presentes como expertos en contrataciones, lo vamos a vincular a que el certificado al SEACE va a estar relacionado a tu certificado como funcionario. Correcto. Ahora, puede existir la posibilidad que el certificado que se utilice en la Pladicop contratos menores no tenga esa relación, lo cual sería el mecanismo para ver. ¿Por qué?
Porque cuando yo digo una directiva, o sea, yo tengo la directiva de las contrataciones menores o el procedimiento a seguir a través de la directiva de los módulos de la contratación menor que me orientan a esa información, también yo debería pensar en lo siguiente: ¿qué va a primar? Y eso es lo que digo en algunas conversaciones. ¿Qué va a primar? ¿La ley o la plataforma? Y yo debo entender que la ley está primando sobre la Claro. plataforma. Por lo tanto, la ley solo te dice que los compradores deben ser certificados a través de los niveles básico, intermedio y avanzado. Y no debería ser una restricción Para trabajar en la DEC. para trabajar en la DEC. Pero si yo soy usuario, tengo que tener certificado. El detalle es, ese certificado posiblemente no va a estar vinculado a una certificación OEC, por decirlo ahora. Es más, yo considero que pienso y quiero creer que como también coincido contigo, no va a estar ligado, digamos, a que tenga que la persona que realice los requerimientos en el área usuaria pueda brindar el examen, pueda cumplir los requisitos para certificarse, ¿no? No está vinculado. Puede ser que la misma DEC le dé el acceso o le cree el acceso, así como le crea el acceso por ejemplo, al área de obras para el cuaderno digital, ¿no? El cuaderno de obra. Entonces, yo pienso que puede ser también de esa manera. Es que tampoco está claro, ¿no? Estamos interpretando, Claro, suponiendo. pero lo que debemos tener presente es que cuando hablamos de una obra y hablamos del cuaderno de obras, ese personal está en un área administrativa dedicado a hacer ese trabajo. Sabe que su función básicamente va a ser el registro de la información. Claro. ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos de una persona, un profesional de cualquier carrera, porque estamos hablando de carrera hoy en día, que va a estar en el área usuaria, ¿qué tanto podemos asegurar que esa persona va a querer seguir trabajando en el área usuaria y la persona por su propio ímpetu de avance vaya a querer a futuro estar en una oficina de logística? Entonces, me queda la duda si ese certificado como tal está a ese nivel de certificación por niveles, para que sea más claro. Para ser honesta también. Claro, porque No. ahí yo creo que va a poder generar esa vinculación. Y otro tema que justamente acotando a lo que José Luis decía, yo no estoy hablando de un contrato civil como lo manejábamos en la 30225. Acá estamos hablando de contratos administrativos en base a la ley 32069. Por lo tanto, ya estamos hablando sobre los mismos boquemos y esquemas que nosotros deberíamos trabajar para un contrato mayor, pero con ciertas condiciones diferenciadas. Lo cual la misma norma todavía no lo ha puesto claro. Uno tiene que estar haciendo su control B en la ley y reglamento para encontrar los puntos que deberían estar más claros y sencillos. Y hemos basado el término de referencia y el requerimiento en muchas entidades, bajándonos las bases administrativas de los procesos de selección que sí están aprobados, claro, para tener la idea. Armar. Y hablar el control B y control C y comenzar a buscar los lineamientos. Y lo único que nos ha dado OS en información, bueno, la DGA, ha sido directamente vinculado a diapositivas, láminas instructivos con instructivos de reglamento o del término de referencia, requerimiento, pero que son del año pasado. Claro, O sea, con la 325. Sí, efectivamente. José Luis, ¿qué opinas sobre este vacío, no? En realidad, yo pienso, y bueno, la norma indica que ha regulado ciertos aspectos de los contratos menores. Sin embargo, también está indicando de que los aspectos que no estén regulados en la norma deban ser establecidos en un lineamiento interno en la entidad. Entonces, bajo esa premisa, entiendo que el manual de usuario de contratos menores con la ley general de contratación pública van a servir para hacer un match y verificar qué aspectos no se han regulado para establecerlos en un lineamiento. Como por ejemplo, lo que yo no veo en mayor claridad era el tema que hemos tocado, la certificación, si las áreas usuarias van a tener personal certificado, ¿no? Y obviamente si este personal está certificado, nosotros pensamos que va a tener las mismas condiciones, dar un examen, cumplir requisitos. Claro. Eso no está completamente regulado, ¿no? El tema de los locadores tampoco, o sea, nosotros conocemos el término locador, pero en realidad somos proveedores, ya sabemos, ¿no? Es una prestación de servicio adicional. Es una prestación de servicio y entendería que estamos dentro de los servicios, así tal cual lo ha establecido la norma, ¿no? No hay mayor detalle, pero las entidades se están preguntando, ¿y cómo contrato a mis locadores? ¿Por qué no está regulado?
Es que recuerda que no va a haber una regulación exacta porque la misma figura de la locación es el ficticio jurídico que nosotros utilizamos porque no tenemos para sacar un procedimiento de contratación laboral, ¿no? Como valga decir, es un CAS. O una contratación más rápida, ¿no? Porque si no lo lanzamos a proceso y se va a demorar 4 o 5 meses para tener un récord, ¿no? Y ya la necesidad nos va a venir encima. Ahora, Sí. Que los locadores son Sí. en realidad la necesidad real que tienen las entidades que no pueden contratar por una contratación que es Claro. regular, ¿no? Entonces, Claro. ese es, todos lo sabemos, y entonces eso tampoco lo regula la norma ni lo va a regular, entonces vamos a tener que avanzar bajo los comunicados que saquen, ¿no? Y relacionarlo a un servicio en realidad, ¿no? Y cada entidad se va a tener que adaptar a su realidad. Y hablando de realidad, y todos vemos la realidad a diario en las noticias, ¿no? Las órdenes de servicio se van a colgar en este nuevo Pladicop. Las órdenes de servicio que tienen información de teléfonos, direcciones, nombres. ¡Qué miedo! Pero recuerda que ya has Sí, estado claro. cargando la información cuando hablabas de los procedimientos de selección, donde la oferta del primer y segundo lugar ya tenía la misma data que tú mencionas. Y es más, cuando hacías selección de consultores individuales, en la selección de consultores individuales, Salía. en su oferta como tal, ya se estaba La hoja de registrando. vida. Pero lo que sí entiendo que va a haber una figura adicional es que tiene que haber un formato de declaración jurada para el uso de esos datos personales para que pueda ser más público. Tal es el caso que cuando nosotros como especialistas en contratación tenemos que brindar información para que nos designen como comité, y eso creo que Claro, lo tienen ya. más a la Ahora mano, lo han implementado. tienes que Ahora implementar una declaración jurada. Correcto. Lo cual Consentimiento de ahora datos. no solo, mira, como en ese momento te hablabas de un consentimiento de datos. Me has hecho ver otro punto. Un consentimiento de datos. Pero en la actualidad te piden una declaración jurada adicional para que seas evaluador. O una adicional. No, una sola declaración jurada. Y esa declaración jurada de consentimiento de datos ya no la piden. Entonces ya dependerá de cada entidad la implementación correcta de la información, porque finalmente el Estado es único. Y por lo tanto, si habían buenos procedimientos y manejos, tienen que seguir dándose. Las áreas de integridad de las diferentes entidades generan sus propias políticas antisoborno, generan sus propios lineamientos internos para cuidar sus ISOs de calidad también en todos sus procedimientos e implementan sobre eso la información sobre las denuncias o no denuncias que pueden haber en los procedimientos y cómo manejarlo. Entonces, si yo voy a hacer implementación, pregunta, ya estamos hablando del plan anual, estamos hablando de los contratos menores, Ahí se vamos a hablar pone sobre más. los procedimientos, ya estás hablando de las declaraciones juradas y cuál va a ser los esquemas y modelo estándar que van a manejar las entidades Y las nuevas designaciones de facultades de las nuevas y las figuras que facultades. aparecieron, ¿no? Área técnica, Área la de estratégica. Estratégica. Así es. Sí. Entonces, ya tienes esa información. Señores, están en su casa tranquilos, ya se fueron sacando su delegación de facultades. Señores, se han ido a almorzar. Así estaba Manuel en mis estados. Sí. Se fueron a almorzar. Ya está su delegación de facultades. Y no tienen, estamos Ah. 23 el día de hoy y no tienen Lo que pasa delegación de es facultades. que todo ha sido de golpe. Y en verdad, faltaron más comunicados por parte de la propia DGA diciendo, señores, las entidades deberán proyectar y deberán publicar, así sea simplemente por un cumplimiento. ¿Para qué? Para que los órganos de control se alineen y los órganos de control estén detrás de esa nueva implementación. Pero estamos como hace más de 10, 15 años cuando hicimos un cambio de norma, donde igualito nos agarró de sorpresa. Y ahora estamos más tecnológicos y estamos a la par. Ahora, también hay nuevas directivas que han salido, o el reglamento mismo, ¿no? Por el tema, por ejemplo, del RNP, y te redirigen al TUPA. ¿Y el TUPA del OS? ¿Para cuándo? Incluso está en la página, yo entro a la página, pongo OS y me sale OCE. Todavía Sí. no sé, no han actualizado el nombre. No, mira, hay un tema, porque justo el día de ayer, particularmente cuando veo algunos temas del sistema electrónico de contrataciones, siempre intento hacer una búsqueda no basada en la plataforma go.pe. Para mí Google es mucho más sencillo en búsqueda, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar cuál puede ser el algoritmo y las palabras necesarias para yo hacer el ingreso. Así es. En un ejemplo, si quiero ingresar al SEACE, ingreso al SEACE, ingresar al SEACE, enter. Y me salen 2 o 3 links. Uno de esos 2 o 3 links me va a dar el camino más rápido para ingresar. Evidentemente, por lo general, me sale el primero. El día de ayer recibí un par de llamadas. Me dijeron, ¿sabes qué? Ramiro, no puedo ingresar. ¿Cómo que no puedes ingresar? Y agarraba, mientras me escribía en un WhatsApp, yo agarraba e ingresaba. Acá está, mira, yo sí ingreso, debe ser tu conexión.
No, no puedo, mi conexión está bien, estoy hablándote por mi computadora también, no puedo ingresar. Entonces, ¿cómo estás ingresando? Entraban a la página del OBC Ajá. y entraban abajo, ingreso, se hace proveedores. No estaba linkeado, No está linkeado. claro. Y yo agarré, ingresaba y no estaba linkeado. No ingresa así, ingresa por acá. Le di de otra forma e ingresó. Es que ha Entonces, cambiado ahora dice OEC. Si te das Sí. cuenta, Ajá. no, si te das cuenta, la plataforma o el enlace te bota como PROAT 2, algo así. Ajá. El que te lanza esto te lanza el PROAT 3. Entonces hay un cambio de los enlaces que todavía no están habilitados y que va a pasar. No Porque están para eso vinculados. todavía no está, yo diría que habilitado. Ah, ok, Porque ok. sin vinculación es inmediata, pero debe haber algo adicional que van a hacer para que exista La actualización una de la nueva máscara, porque es una nueva máscara. Y debería haber un Ojo. comunicado. Pero de- esa nueva máscara, debe ser, digamos, sí. que no está No, habilitada. no está habilitada. No está, o sea, digamos que sí tiene la Mira, norma, tiene comunicados. Podría tiene decírtelo re- al día 22, ¿sí? Es como los contratos menores. Los contratos menores, la semana pasada en la plataforma funcionaban perfectamente. 21 en la tarde, 22 no funcionaba. La plataforma no Ok. funcionaba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ujú. Mencionaste un tema muy interesante. Seguimos hablando del tema de la profesionalización de los locadores y todo lo demás. La norma me está hablando también de los evaluadores, está hablándote y comentándote sobre la declaración jurada. Perfecto. ¿Y qué van a hacer? ¿Orden de servicio? ¿Locadores? ¿O van a ser Oh. personal nombrado? ¿Qué opinas, mi estimado José? Bueno, ahora de acuerdo a la nueva norma, evaluadores no solamente tiene aspecto, como su propio nombre lo dice, sino que tiene también unas cositas más en la norma que la vamos a desarrollar dentro de poco los puntos, que orienta a que no va a ser un locador, sino tendría que ser un personal de planta, de planilla, ¿no? Claro. Sí, sobre con- todo sobre esos temas, perdón que te corte, María, sí, sí. sería bueno que estas temáticas las desarrollemos en bloques, en grupos, ¿no? Podríamos hablar ya sea de impedimentos, ya sea de evaluadores. Sí, justo José Luis quería aterrizar ahí. Ya hemos hablado del tema del PAC, hemos hablado de la estrategia de contratación, hemos hablado de los contratos menores y no quiero dejar pasar este tema porque se volvió muy polémico las 2 últimas semanas el tema de los impedimentos para los congresistas. ¿No? Exacto. Un tema muy polémico y que en realidad causó mucho cuestionamiento en redes sociales, los mismos noticieros, ¿no? Sacaban, hicieron un análisis de los nuevos impedimentos que existen y exclusivamente para los congresistas. William, ¿qué nos puedes decir ahí? Sí, justo los impedimentos, sí, decían en las noticias que se había cambiado, que se había reducido, ¿no? Claro. Que habían beneficiado a los congresistas. Lo que ha pasado es que en realidad se ha delimitado los impedimentos a la entidad, ¿no? A la entidad donde está. O sea, se ha delimitado el tiempo y el espacio. O sea, es por el tiempo y por el espacio donde está laborando, ¿no? El que genera el impedimento. Los impedimentos pueden ser de carácter personal, ¿no? Pueden ser por parentesco, y en este caso, donde te revisaban era por parentesco, ¿no? Como tu familiar, por ejemplo, yo soy congresista, entonces mi hermano o mi primo no puede ser proveedor del Congreso, ¿no? Antes el impedimento era mayor, porque no podía ser a nivel nacional. Correcto. Entonces, es ahí donde ellos se enfocaban y decían que han hecho una causa de beneficios, se han favorecido a los congresistas. Ahora, la verdad es que todo nosotros es discutible, ¿no? Sí. Porque Correcto. nosotros nos enmarcamos en que en realidad el Congreso, claro, está mal visto, entonces todos dijimos sí, ¿no? Que están siempre tratando de jalar a su molino, ¿no? A ver sus beneficios. Bueno, a pulso Pero- se lo han ganado un poco. Se lo han ganado a pulso, pero también tenemos que ver que toda norma que sale no es para, digamos, dejar que haya un acto de corrupción o no, se trata de limitar, pero el acto de corrupción siempre se va a dar, pero por la persona. O sea, Claro. tú puedes sacar cualquier norma delimitante, restrictiva, pero si la persona o el funcionario público no tiene valores éticos, no es un corrupto, entonces va a haber cómo sacarle la vuelta, o va a haber cómo
como dicen, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Entonces van a ver cómo saltarse esa trampa. Sí, justo tocas un tema interesante porque me da la sensación que esto nace incluso de mucho más antes. Creo que el caso era del congresista Belaúnde en su momento, que tenía un familiar, un hermano creo que era, no podía contratar con el Estado, creo que le resolvieron, le anularon un contrato, no recuerdo bien la figura, pero al final este tema lo llevaron incluso hasta al Tribunal Constitucional. Sí, exacto. Y ellos fallaron a favor de este caso, ¿no? Entonces ahí la verdad que ese caso abrió un debate, ¿no? Justo como dice William, claro, a priori uno pensaría, pues, un congresista, su familiar, contrata con el Estado, no, acá hay algo raro, ¿no? Es lo primero que se le viene a la mente, pero veamos los otros aspectos, ¿no? Como dices, ¿qué pasa si de un momento a otro, bueno, llegas a ser un funcionario público, un congresista, un cargo, y tu familia, ¿qué culpa tiene, por decirlo de una forma, ¿no? Que llegues a ese lugar y, bueno, tu rubro es contratar con el Estado. Es tu fuente de alimento, por decirlo así, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana te cortan tu actividad y tú tienes que ver la forma de cómo sobrevivir. O sea, es un tema así medio filosófico, pero ya está hecho. Sí, miren, yo analicé este tema. Lo analicé porque el año pasado, cuando salió la ley, me tocó capacitar en impedimentos. Y resulta, y como lo han dicho bien ustedes, es muy debatible. Muy debatible, la verdad. Yo, por un lado, puedo decir, oye, los congresistas se están armando, pues, ¿no? Ya su momento, están ya creando su momento preciso, como para empezar, pues, a ganar, ¿no? Digamos, en este caso, espacios en el Estado a través de sus familiares, ¿no? Y me preocuparía, estoy hablando desde un punto de vista, ¿ya? Y me preocuparía mucho que, por ejemplo, a raíz de esta modificación al impedimento para los congresistas, porque ahora, bien lo has dicho William, va a ser por 6 meses, ¿no? Y sobre el Congreso, ya. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que, por ejemplo, las cuotas de poder, ¿no? Entonces, si ya no existe impedimento para los ministerios, el nivel nacional, el nivel regional y local, quiere decir que los congresistas tendrían mayor acceso a través de sus familiares, ¿no? Y a nivel nacional, el gobierno a nivel nacional, que dice los ministerios, estarían también, de alguna manera, como un copamiento. Claro, es una cuota de poder que les darían. Y eso no es lejano de la realidad, eso lo hemos visto hasta en noticieros. Entonces, si es así, yo he visto un caso cercano a una entidad que llegué, que había la esposa de un congresista trabajando. Y nadie había hecho el filtro en la entidad. O sea, cuando yo llego ya le estaban resolviendo la orden. Pero entonces, bajo eso, a mí sí me preocuparía por la cuota de poder que le pueden otorgar y pueda llegar a acopar el Estado, ¿no? Con familiares. Ya. Ese es un aspecto. El otro aspecto, desde el punto que lo analicé el año pasado, es, ya, efectivamente tú lo tocaste, sobre los antecedentes que se han generado en el Tribunal Constitucional sobre este tipo de casos, ¿no? El impedimento de los hermanos, de congresistas, familiares de ministros, etc. ¿Qué ocurre? Que el Tribunal Constitucional indica que no se puede vulnerar el derecho a libre trabajo. Claro. Constitucional. Y también la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque si tú estás diciendo que yo, por ser la prima del congresista X, estoy trabajando en el Estado, estoy ahorita, en este momento, trabajando en el gobierno nacional, en un ministerio, ¿no? Una unidad ejecutora de un ministerio, me estás diciendo que por yo ser familiar congresista, yo estoy implicada en ciertos aspectos, ¿no? Que tengan que ver con corrupción, con tráfico de influencias, con diferentes aspectos. Entonces tú ya estás indicando de que todos los familiares, inclusive yo puedo ser familiar, pero tampoco puedo tener una relación, digamos, tan cercana con el congresista. Entonces también estoy impedida de trabajar, o sea, el congresista está aquí en Lima y yo estoy en Tumbes. No lo conozco, sé que es mi primo, es cercano,
pero no tengo relación directa con él, no hablo con él, no me reúno con él. Entonces, me estás afectando, sí, a mí porque yo no tengo ningún vínculo cercano, digamos, de nivel laboral. Entonces, sí me estás afectando mi derecho, que es el libre trabajo, y estás afectando la presunción de inocencia porque tú estás diciendo que yo voy a ser corrupta o voy a incurrir en actos de corrupción porque simplemente soy familiar del congresista y estoy trabajando para el Estado. Un prejuicio sin juicio previo. Así es. Que lamentablemente Entonces, acá justos pagan por pecadores. Pues. lamentablemente tú lo dijiste y José Luis también lo escuché, se lo han ganado a pulso. Se lo han ganado a pulso. Okay, porque porque lamentablemente, sí, y ustedes me van a dar la razón, hoy en día hablamos de la falta de institucionalidad. Sí. Se perdió la institucionalidad y ya hemos visto muchos casos en el Congreso de los congresistas que cobran cupos, de los congresistas que cobran, ¿no?, muchos sueldos. Y que no estamos hablando, pues, ¿no?, de casos que están en investigación solamente, sino que casos comprobados. Entonces, a raíz de eso es que hay un sector de la población que cuestiona, mayoritaria, que cuestiona, ¿no?, y otro sector de la población que en realidad no sabe qué opinar, porque dice, tampoco vamos a perjudicar pues a ciertas personas. Y yo, la verdad que yo estoy en no opino, porque ambas situaciones sí me preocupan, ¿no? Uno que claro, ¿no? Entonces, ambas situaciones sí me preocupan. Sí me preocupa que se bloquee a personas que son familiares directas, pero que en realidad no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, sí me preocupa eso y también me preocupa que si llegan al poder personas cercanas y que sí tienen vínculo, pueda generarse mayor cuota de poder, ¿no? Para estos congresistas sí puedan generar ciertos, digamos, indicios, ¿no? Indicios ya en estos actos de corrupción. Entonces, es un tema muy debatible que yo, la verdad, cuando vi esta modificación en ese aspecto, dije, pues bueno, ya se bajó a 6 meses y solo en el ámbito del Congreso. Hay que esperar al momento de que se aplique esta ley a ver cómo van a reaccionar. Pues quizás nadie o la mayor proporción, una minoría quizás llega, ¿no?, a las entidades cercanas, familiares directos de los congresistas, quizás no van a estar trabajando, quién sabe. Así que no me parece malo, tampoco me parece bueno. Veamos cómo es que lo van a aplicar y si es que echa la ley o echa la trampa, finalmente vamos a ver después de lo que nos enteramos, ¿no? Cómo utilizan, cómo aplican este impedimento. Sí, mira, y hay un dicho popular que dice, si ves a tu adversario que se equivoca, no le digas. Entonces, va a pasar esto. Va a haber casos en los cuales va a ser tan flagrante que se va a hacer escándalo y va a correr su trámite correspondiente al Ministerio Público. Yo creo que aquí las entidades públicas, el personal de las entidades, indistintamente si es de logística o de la DEC, si es del área usuaria, indistintamente del área que sea, y la ciudadanía, ¿no? El ciudadano, sí. Tienen un tremendo trabajo, ¿no? Y están atentos. De estar atentos y denunciar estos hechos, estas situaciones que se puedan presentar, ¿no? Tenemos trabajo ahí sobre este aspecto que hemos tocado. Sí. Así es. Muy bien, en realidad son varios temas los que nos llama mucho análisis, ¿no? Uh-huh. El otro tema que es muy importante y que me han estado preguntando por interno es el tema de las garantías. Ah, sí. El tema de la garantía, el fideicomiso. Es un tema interesante. El fideicomiso es un tema que ahora ya se volvió parte de una garantía, uh-huh, ¿no? Y garantía de fiel cumplimiento. Sí, bueno, en estricto la nueva norma habla de 4 tipos de garantía, cuatro modalidades de garantía, ¿no? Entre ellos tenemos la famosa carta fianza, ¿no? También ha añadido los contratos de seguros, las famosas pólizas de seguro,
que en esos ambos casos tienen el mismo tratamiento, solidarias, ejecutables, no se puede negar a ejecutar en caso de incumplimiento, ¿no? Dentro de la SBS tienen que estar monitoreadas las empresas que emiten esos documentos, Correcto. ¿no? Con categoría B o superior, ¿no? Bueno, eso digamos que no es tanta novedad. Las retenciones también están como garantías, ¿no? Pero la novedad, lo ultimito, y esto tiene su pro y su contra, y vamos a analizarlo ahora, es los fideicomisos. Porque antes los fideicomisos eran solamente para adelantos, y adelantos de obra, en la ley 30225. Pero ahora la norma dice incluso para fin cumplimiento, para prestaciones accesorias también, ¿no? Y adelantos también. Y no distingue entre bienes, servicios y obras. Así es, no distingue. Y esto en parte es bueno desde el punto de vista en que sacar una carta fianza ha sido una astilla en el pie de muchos proveedores, muchas empresas que han llegado hasta el perfeccionamiento, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Adjudicarse una buena prueba de un proceso que ya de por sí es complicado a nivel nacional, llegan a perfeccionamiento y no llegan a alcanzar la carta fianza. ¿Por qué motivos? Claro, es diligencia del proveedor, del postor, por no sacarla a tiempo, qué sé yo, etc. Ya, es imputable, como dice la norma, ¿no? Pero tras bambalinas, ¿no? O sea, tras esa historia, muchas veces los bancos o demoran en emitirlas o evalúan a la empresa y prefieren no darle la fianza por temor a que no ejecute futuramente el contrato correctamente y luego tengan que ejecutar la garantía y el banco tenga que desembolsar. Entonces el banco dice, mejor, no le emito. Y es una realidad que pasa. Justamente hace poco vi unas noticias, por ejemplo, de una obra de Malecón en provincias, una licitación de Copesco, Ya. que justamente tiene una pérdida de buena pro. ¿Por qué? Carta fianza. No la consiguió a tiempo. Wow. Sí. Y años atrás, en el MTC de Provías, era casi una racha que llegaban a ganar un contrato y no llegan a firmar justamente por la carta fianza. Y no aceptaban el tema de retención porque, bueno, era un contrato, bueno, hablamos de contratos millonarios en ese caso, ¿no? Pero sí, o sea, es una realidad, ¿no? Entonces, este tema del fideicomiso entra perfecto desde el punto de vista de que no se pierda esa adjudicación, ¿no? Porque ya, pueden haber casos en que haya un segundo, un tercero en orden de operación. Pero ¿qué pasa en los casos en el que solamente hay un proveedor que ha pasado a la buena pro y ya no hay más para dar buena pro? Pierde la buena pro por no tener la garantía. Otra vez a convocar el proceso, otra vez a hacer todas las diligencias, ¿no? Mientras tanto, la finalidad pública, ahí esperando, la población beneficiaria, ahí esperando. No, pues no. Entonces, este tema de fideicomiso es preciso. Vamos a ver cómo lo implementan, porque, claro, el reglamento te dice, ¿no? Que el postor adjudicado tiene que, pues, él hacer el mecanismo, los costos que esto Asumir. implica, lo asume, exacto, ¿no? Pero es una figura interesante también porque es a través de un tercero, ¿no? Un fideicomitente entre la empresa, entre la entidad y un tercero, que es el que administra el fondo y es el que va desembolsando conforme al cronograma, conforme a la ejecución que va ejecutando, ¿no? Y en parte es mejor porque, o sea, le da más facilidades y, le da más facilidades al proveedor para tener el financiamiento correcto, para ejecutar correctamente la obra, y a la entidad la va a monitorear, porque es prácticamente como una intervención económica. Que antes hacía eso, ¿no? Es prácticamente eso. Entonces, tenemos esta figura de fideicomiso para los tres tipos de garantías, ¿no? Fideicomplemento, prestación accesoria y adelantos. No sé qué opinan ustedes, chicos. A mí me parece una muy buena idea. Claro que vamos a ver cómo se implementa, ¿no? Lo que pasa es que el problema en el fideicomiso es que no todas las entidades hacen obras. Y el tema del fideicomiso es un proceso, es un tipo de garantía nueva que le involucra más trabajo a la entidad. Ojo, pero le da un plazo de 20 días. Ese al es un proveedor 20 días para que pueda volver. O sea, si pide prórroga, puede pedir y puede entregar. Así ¿Por qué? Porque el fideicomiso, el fideicomitente, tiene que evaluar al proveedor de tal manera sí. de verificar y evaluar si le puede dar el monto que va a garantizar, ¿no? Eso se le entrega del fideicomitente. En tanto, la entidad tiene que verificar que tenga los recursos
y sobre esa base ejecutar su prestación, tanto sea bienes o servicios. Y por lo tanto la entidad no solamente va a tener que controlar al proveedor, sino también va a tener que reportar al fideicomitente o fideicomisario, que es el término en este aspecto. Y esa información como tal no está desarrollada en bienes y servicios. Y se vuelve nueva la información. Entonces, ¿qué tan conveniente va a ser para algunos proveedores tener este tema si no tiene un monto? De repente, y lo que yo también me he puesto a analizar sobre eso es, tú estás generando una garantía sin tope. ¿A qué me refiero? Si tú ganaste un proceso que superó las 8 unidades impositivas tributarias y un plazo de entrega de 10 días, y tú agarras y dices, muy bien, firmo mi contrato y tengo una ampliación de plazo para que me presente este tipo de garantía, pero ya entregué el bien, ¿tienes la obligación de presentar? No. Vas a perder de estructura. ¿Por qué? Porque no hay regulación. O sea, sí puede ser bonito, pero también puede ser facilísimo para sacarle la vuelta. Y si las finales no te lo dan, ¿resuelve el contrato? No te en ejecución. O sea, por eso esta figura estaba orientada a los contratos de obra. Pues. Pero en este tipo de procedimientos, ¿cuántas entidades han recibido la capacitación para poder administrar este tipo de fideicomisos? Sí, pues muy pocas he visto que hayan aplicado fideicomisos. No tienes. Es más, entonces, disculpa Ramiro, no, es más, he visto que hay entidades que pese a que hubo el año pasado una excepcionalidad para requerir fideicomisos, podían las entidades facultar, pedir, ¿no?, el fideicomiso, no lo querían pedir. Porque decían, no, porque queremos carta fianza. Claro, pero no era porque quería carta fianza, sino porque existe escasez en el conocimiento sobre cómo manejar un fideicomiso, cómo tramitarlo. No, lo que pasa es que hay una regulación especial, si puedo decir, o los mismos parámetros que te genera el contrato de fideicomiso. Así es. Porque el fideicomiso tiene su propia regulación, su propio contrato. Y tienes también tú como entidad estar obligado a cumplirlo, a pasar información, a remitir información. Inclusive, tú tienes que pedir al fideicomitente, si no me equivoco, que te dé información cuando tú se la pidas. Bueno, sí. Y el proveedor va a tener que brindar información para ambos casos. Pero ¿qué pasa? Y aporto a lo que dice José. Hay veces, o en oportunidades, vamos a ver procedimientos. Y esos procedimientos que te dicen, adquisición de bienes, construcción de un puente. Empresas chinas. Oye, pero ese puente no es bien, pero así lo sacan. Y no lo he visto en uno, he visto en varios procedimientos de selección que sacan de esa manera. Le saquen la vuelta, no le saquen la vuelta, que sea lo correcto, no sea lo correcto. Bueno, pues estás abriendo, estás dando la apertura a ese tipo de procedimientos. Licitación pública, servicio de impresión de libros. Salvo que sea un tema de periodicidad y sea de millones. Pero la norma no te generó parámetros. Entonces, si no te genera parámetros, ¿puedes servir para sacarle la vuelta? Sí, dentro de garantías, José Luis, está la retención de pago, ¿no? Veíamos el tema de la retención con la ley 30.225, veíamos que había topes, ¿no? Condiciones. Por ejemplo, claro, para la MIPES, o bienes y servicios generales que sean pues periódicos, ¿no? Sí, eso también, entonces, también lo claro, menciona. pero acá en la retención indica que es para fiel cumplimiento, prestaciones accesorias para bienes y servicios con cuantía igual o menor a 480.000. Salvo. Igual o menor. Salvo. No, igual o menor. Y en el caso de obras, por 5 millones, ¿no? Salvo en las micro y pequeñas empresas que no hay topes. No hay tope, ¿no? O sea, en las micro y pequeñas empresas pueden pedir en cualquier tipo de procedimiento de selección. O sea, si se presentan a una obra por ser micro y pequeña empresa, indistintamente sea el monto, acceden a ese beneficio. Bueno, eso tiene su pro y su contra, ¿no? Porque si es una MIPE, claro, le es más difícil conseguir una carta fianza, ¿no? Va a beneficiarlo. Pero también la entidad dirá, pucha, qué miedo, ¿qué pasa si a un mes no cumple? Lo que pasa es que ahora, cuando hablas de obras, no es el término exacto, pero ha vuelto la posibilidad de tener la solvencia económica. Sí, pero... Y por lo tanto, lo que estás buscando es equiparar. O sea, que lo que pasa es que tú tienes que salvaguardar tu procedimiento de una u otra manera, ¿no? Y finalmente tienes que ver si ya te está dando esta ventaja por acá, cómo tú controlas esta ventaja para que obviamente tengas buenas empresas.
y vuelves al escenario del qué hacer si todavía las herramientas no están completas. Ah, sí, pues. Hay muchos puntos que todavía no quedan claros. Definitivamente. Un punto sí más interesante también, las garantías es que, bueno, va a vincularnos con el tema del perfeccionamiento, ¿no? Antes, con la 3025, presentabas tu documento para firmar el contrato, en 2 días firmabas, o si no, te observaban y daban 4 días máximo para que subsanabas, firmabas. Si no subsanabas, chau, pérdida de buena pro, ¿no? Pero ahora hay un plazo adicional incluso, ¿no? No subsanas, te dan un plazo incluso adicional de 4 días, pero creo que está vinculado con el tema de la garantía. O sea, si no presentas la Sí. garantía, ¿no? Y Pues, claro, puedes pedir a Ajá. solicitud, dice, Ajá. a solicitud del postor. Es que en realidad esos han sido los casos que se caen en los contratos, ¿no? Sí. En realidad, ¿qué es lo difícil para perfeccionar un contrato por parte del proveedor? Es que conseguir la garantía. Así es. Entonces, y más difícil, obviamente, como lo has dicho, son para los MIPES, ¿no? Mm. Está orientado que de repente los MIPES tengan más participación y sean menos vulnerables de que no puedan firmar un contrato, ¿no? Así es. Por eso se dice de que este aspecto de la norma es muy positiva para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y lo estamos viendo. Hay otro aspecto, Ramiro, que me gustaría quizás que nos ilustres un poco sobre los incentivos de proveedores, ¿no? Incentivos, condonaciones de reducción y sanciones, ¿no? No, básicamente lo que la norma te está diciendo es que en las categorías que existan, A, B, C, D y E, la A, B y C van a tener una cierta ventaja en los procedimientos de selección con puntuaciones adicionales y que esa puntuación le va a permitir tener una diferencia. En las dos últimas categorías, por decirlo de alguna manera, no tienen ningún tipo de incentivos. Sin embargo, cuando he leído la norma y he leído las bases administrativas que han publicado, como que no queda tan claro. Se menciona el término de incentivos, pero bajo otros esquemas y otros aspectos propios de las bases y del procedimiento en sí. Entiendo yo que debe haber una precisión más adelante de parte del reglamento. Y en cuanto a los proveedores y sus posibilidades de disminución de sanción, lo voy a poner de una manera muy práctica. Tú siempre te vas a apegar a la sanción más benigna. Si yo voy a gestionar y se va a generar de esa manera, si yo tenía un impedimento, por ejemplo, yo trabajaba en una entidad y no puedo volver a esa entidad en 12 meses, pero ya pasaron 7, con esta nueva norma yo ya podría volver. Porque hay una reducción. Entonces, esa mecánica se puede aplicar inclusive hasta las sanciones de inhabilitación temporal. Pero habría que analizar caso tras caso, ¿no? Pero es una facilidad, es una facultad, porque ahora las normas, y eso lo hemos visto, tienen un incentivo, no sé si decir hasta perverso, pero que apoya al proveedor para que éste tenga pues mayores posibilidades de participar con el Estado. Y te lo da en todo ese aspecto. Interesante. Vamos a seguir analizando ese aspecto porque me parece importante para las empresas, ya que cuidan, ¿no? Cuidan mucho el tema de las sanciones, ¿no? Que puedan incurrir con las entidades públicas. Hay un tema que quizás podemos compartirlo y tener en cuenta, que me parece muy importante, la gestión de riesgos en bienes, servicios y obras. Ahora ya no solamente se va a gestionar riesgos en obras, se va a gestionar riesgos en bienes y servicios. Y este tema, yo recuerdo que al inicio, cuando inicié a capacitar, que fue en el 2020, con el tema de la pandemia, yo había leído una intervención de un organismo internacional donde hablaba de la gestión de riesgos y yo empecé justo con talleres para elaboración de requerimientos y el tema de la gestión de riesgos en las contrataciones. Así que ahora veo ya plasmada, ¿no? A raíz de las muchas observaciones de la OCDE, ¿no? A raíz de la OCDE, de la OEA, que han sido organismos internacionales, que nos han hecho observaciones y que finalmente están plasmadas en esta norma que hoy en día ya estamos implementando. Entonces, ¿cómo crees que se va a gestionar? Hasta donde yo he analizado este tema y hasta donde he venido viendo cómo se avanzó en el tema de la gestión de riesgos en las contrataciones, para gestionar esto necesitamos una matriz,
una matriz Una matriz de para riesgo, claro. identificar, para analizar, ¿no? Para saber cómo disuadir, cómo de alguna manera responder y que no se generen riesgos en una contratación pública. Lo que pasa es que nuevamente la DGA bueno, OCE, ahora OEC, no nos ha dado ninguna pauta. Pero debemos ser sinceros que la gestión de riesgos ya nosotros la hemos manejado en diferentes entidades Sí. con oficinas entre distintos nombres, integridad, en las que ya nos ha dado cierta pauta. Ojo, pero es una pauta de integridad para una gestión de riesgos libre de corrupción. La gestión de riesgos que evalúa propiamente la norma está orientada a que el proceso se cumpla con eficiencia, por lo tanto, para que este no caiga en el camino. Y ahí vemos la recurrencia de los errores que pueden pasar en los procedimientos que te llevan a nulidad, a desierto, a la formulación de consulta, formulación de observaciones, a las elevaciones de los procedimientos, a los plazos, postergaciones de los procesos, para que tú puedas evaluar todos los riesgos posibles y no decanten en un desierto que te lleven a una siguiente convocatoria, o puedas ver las alternativas necesarias para que tú puedas gestionar. Y es por eso que la norma te habla de una pequeña matriz. La matriz entendería que no va a tener una gran diferencia, sino es qué focos o qué aspectos tú vas a tomar de cada uno de ellos para poder evaluar cada procedimiento que tú tengas. Y eso va a estar de la mano de tu estrategia de contratación. Pero yo me pregunto, ¿todo ese análisis también lo vas a hacer con un locador, con una compra de, no sé, de útiles de oficina o con un servicio? Y la norma no te hace diferencia, porque inclusive te lo ponen como cláusula y obviamente es uno de los enfoques. Y si yo estoy hablando de un enfoque, ¿cómo voy a enfocar para hacer eso? Y ahorita es un vacío o es un punto demasiado debatible para poder analizar, porque la gente, las personas comienzan a preguntar, ¿y qué voy a hacer yo? Si tengo que hacer mi indagación de mercado, mis cotizaciones, ¿cómo voy a cumplir esto? Y también hay un punto en la norma que te habla de la legalidad, ¿no? de los procedimientos. Y si yo tengo que cumplir con el principio de legalidad y el auditor no me puede auditar lo que no está dentro de un marco legal. Sí, pues, pero tú le estás dando tanta carnecita entre el día 22, entre el día 23, 24, 25, y ya que para qué mejor. Y están pidiendo vacaciones, ¿eh? Hay personal que está pidiendo vacaciones. Mejor que otros se quemen con el procedimiento como vaya a salir. Y en verdad, eso pasa. Y las oficinas todavía no sacan sus procedimientos, recién están en el requerimiento y hay tantos aspectos que no han cubierto. Entonces, riesgo va a existir desde la oportunidad de que tú estás requiriendo el producto, y riesgo va a existir desde la continuidad de que ese producto lo compras en tu entidad y por lo tanto cómo eso puede afectar a que tú tengas una contratación efectiva. Tal vez en una contratación menor a 8 ITs tu riesgo va a estar orientado a la oportunidad, pero en una contratación que supera las 8 unidades impositivas, vamos a hablar de la continuidad y vamos a hablar propiamente de las casuísticas, que no necesariamente pueden estar en nuestra entidad, sino pueden ser recurrentes en otros. Y las famosas denuncias que te llegan, eso también es un riesgo. ¿Por qué? Porque pueden generar nulidades de oficio. La norma no lo estaba gestionando, no lo estaba viendo en la ley 3025. ¿Por qué? Porque en la norma te señalaba una posibilidad de apelación. Y el que no te apelaba, te denunciaba. Y el que te denunciaba tenía que ponerlo, no como postor, sino como un ciudadano. Pero eso es indistinto. Porque a las finales, si te hacía que vaya por una oficina de integridad o por el OSI, igual tenías que responder. Y si tenías que responder sustentadamente. Claro. Y si habías metido la pata en el proceso, podías tú agarrar y generar una nulidad de oficio. Entonces, había una posibilidad adicional. ¿Y cómo lo manejabas? Tenía que ser de la mejor manera. Entonces, ¿qué criterios tenías tú como especialista para poder llevar a cabo el proceso de contratación? Ahora, los compradores, los logísticos, compradores de las áreas, van a tener que respetar el nivel de certificación. Eso se convertiría en un riesgo en la actualidad. Y yo me pregunto, ¿cuántos jefes de logística son nivel básico? ¿Cuántos jefes de nivel de logística son nivel intermedio? Mira, esa estadística también está en el OCE, en la última página. Y creo que ni la mitad está certificado de OEC. Es que eran OEC. Yo te voy a poner el caso más puntual. ¿Cómo puedes tú decir cantidad de jefes de logísticas tienen eso si tú en tus declaraciones juradas de intereses no te piden el nivel de certificación, cuando eso es importante? Pero ¿qué pasará cuando la norma te implemente y tú no tengas ese personal? ¿Estarías tú en un escenario, en un puesto que no podrías tú cumplirlo? ¿Eso es penal? ¿Hay un delito? Entonces ya es una evaluación que se quedará para futuro.
pero finalmente creo yo que te da cabida a hacer una gran reflexión sobre el tema de riesgos y el tema de todo lo que la normativa me está trayendo. Y lo que va a ser ahí importante es, como tú bien has dicho, la identificación del riesgo. Entonces, saber cuál es tu riesgo y de acuerdo a eso, hacer la evaluación que corresponda y poder identificar correctamente, ¿no? Sí, claro. Así es. Ahora, me cojo un poco de tu tema, que has tocado un tema importante. Todo lo que dices lo podemos englobar en retrasos, reprocesos, dilataciones en las contrataciones dentro de las entidades. Porque ahorita masivamente, como dices, o están yéndose de vacaciones para que otro lo asuma, o están devolviendo por toneladas los requerimientos a las áreas usuarias para que la reformulen. O sea, dentro de, no sé, un mes, 2 meses, tendremos procesos correctamente conllevados con la nueva norma. Wow, mucho tiempo. Necesidades, finalidades públicas no atendidas a tiempo, responsabilidades. Y si vamos al sector privado, nuevamente yo fatalista, recesión, ¿qué va a pasar? Eso ya lo analizamos en un próximo programa. ¿Qué les parece? De todas Ok. maneras. Ya salió el archivo Excel del plan anual, miren, a la hora que sale. Acaba de $100. salir. Sí, $100. la hora de término de este programa. Sí, y bueno, quiero cerrar esta breve participación que hemos tenido el día de hoy, indicando a las entidades públicas que ahora el enfoque de la ley de contrataciones del Estado, la ley, perdón, general de contrataciones públicas, está orientada en este caso al ciclo de vida, ¿no? A que nosotros podamos como compradores públicos participar y analizar, ¿no? El ciclo de vida de un bien, de un servicio, de una obra. A ese nivel va a tener que llegar nuestro análisis, ¿no? Por eso es que justo Ramiro se tuvo que explayar en el tema de la matriz de gestión de riesgos porque justamente vamos por ahí. Recuerden de que ahora esta ley, la Ley General de Contratación Pública, está articulando la cadena de abastecimiento, ¿no? El sistema de abastecimiento y por lo tanto es muy importante conocer cada macroproceso que interviene en esta cadena. Así que esto quizás vamos a seguir analizándolo en la próxima edición. Muy bien, se nos acabó el tiempo el día de hoy. En realidad hay mucho más por analizar, hay muchos temas, muchos aspectos más por analizar, pero bueno, ya será en la próxima edición. José Luis, tus últimas palabras. Bueno, agradecer a la audiencia, a los que nos ven, ya sea la hora en la que nos vean, y comentarles que este programa, este podcast, vamos a ir creando nuevos bloques. Entre ellos estamos justamente discutiendo crear un bloque al término que se llama la licitación absurda, en la cual vamos a exponer algún caso llamativo, algún procedimiento de selección. Por ejemplo, rápidamente, para tocar un caso, por ejemplo, la resolución 2866-2025 del tribunal, en la cual se fue por una apelación por una mala evaluación y al final el tribunal resolvió declarar nulo todo el procedimiento hasta la convocatoria porque las bases estaban mal. Y esto puede traer a colación el tema del profesionalismo, ¿no? Del personal, de los miembros del comité, ¿no? Muy bien, sí, es muy necesario, creo yo, tener también un espacio para analizar este tema, casuística, y no solo casuística, por interno, en nuestras redes sociales quizás nos pueden contactar y hacernos llegar cada caso específico para poderlo analizar, ¿no? Y exponerlo también, ¿no? Para que otros proveedores quizás no puedan incurrir en las mismas, ¿no?, observaciones que pueda hacer el comité. Ramiro, muchas gracias por la participación el día de hoy. Gracias. Y a toda la audiencia, lo único que les deseo es suerte. Suerte con este reglamento, suerte con esta ley, suerte con los vacíos. Y como bien dijo María, si hay consultas, estamos llanos a apoyarnos. Gracias. Gracias Ramiro, siempre predispuesto. William, muchas gracias. La primera participación de William lo vamos a seguir teniendo en los programas, en las nuevas ediciones. Gracias María. Gracias a todos, gracias a todo el público que nos está mirando. Y bueno, la nueva ley trae muchos retos, asumámoslo y creo que todos en unidad podemos ayudarnos, apoyarnos y para poder afrontar este nuevo reto que sé que todos los servidores públicos lo vamos a hacer de la manera mejor posible.
Gracias. Gracias, William. Y bueno, ya hemos analizado algunos aspectos. Vamos a programar la siguiente edición con aspectos más relevantes y quizás ya con nuevas novedades. Solo los invoco a quienes me estén o quienes nos estén viendo, entidades, proveedores, que el trabajo es de ambos sectores, privado, público, para que esta transición sea efectiva, eficiente, ¿no? Y no podamos caer en una recesión. Muchas gracias. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. La contrapropuesta, escúchanos con atención. La contrapropuesta.